agradezco su disposición para compartir esta noche todo su conocimiento con la comunidad académica de la Católica del Norte. Excelente, muchísimas gracias, Julián, y todos los que me escuchan, hermanos colombianos o de alguna otra nacionalidad que estén escuchándome. Es un honor, es un placer compartir este espacio con ustedes. Realmente para mí, para su servidor, es una fecha memorable este momento. Así que muchísimas gracias. Y tú me dirás, Julián, ¿cómo quieres que comience? Juan, Sí. Puedes iniciar haciendo una presentación de tu currículo, una breve presentación, y ahí puedes dar inicio con el tema de la cátedra. Excelente. Muy bien, pues mira, en ese aspecto seré breve y sintético para no quitarle mucho tiempo propiamente a la cátedra. Les platico que yo nací siendo el primogénito de una familia histórica en México, la familia Abascal. Mi abuelo fue el jefe número 1 en el ala civil de la Guerra Cristera, un gran tipo, una persona extraordinariamente inteligente, congruente, católico militante y tremendamente combativo contra el narcorrégimen que ya se había apoderado de México desde hace 100 años. Soy hijo de don Salvador Abascal Infante. Para que conozcan a este también extraordinario personaje de la historia de México, pueden conseguir a través de la red el libro escrito sobre él por un hermano nuestro de espíritu, aunque no es hermano de carne, lo es por el espíritu. Se llama el libro Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Rodrigo Ruiz Velasco Barba. Bueno, pues con estos antecedentes familiares, desde muy pequeño, yo entré en contacto en las rodillas de mi padre, en el regazo de mi madre propiamente, en el conocimiento de la filosofía aristotélico-tomista, más conocida como perenne o realista, en contacto muy profundo con la teología, dado que no se contentaron mis padres con prepararme para la primera comunión, que hice a los 6 años y medio, sino que las cátedras que me daban al respecto pues eran propiamente de muy alto nivel teológico. Entonces, con esos antecedentes, yo desde muy pequeño empecé a tener fuertes inquietudes acerca de cómo ayudar a los demás en diferentes aspectos. Desgraciadamente o afortunadamente, todo depende del ángulo en el cual se le vea, tuve una niñez tremendamente perseguida, acosada, mi padre tuvo que refugiarme, prácticamente secuestrado durante casi 3 años en un seminario católico, en el cual sufrí toda clase de vejaciones, abusos por parte de sacerdotes, monjas, compañeros mayores, mucho mayores que yo. Sin embargo, todo aquello finalmente logré asimilarlo. Por cierto, me escapé de ese lugar. Es toda una historia que algún día podré compartir con ustedes, porque de alguna manera esa historia sella mi personalidad y explica en gran medida lo que ahora hago. Logré pasar los traumas naturales de esa niñez tormentosa que no se le deseo a nadie y seguí estudiando, que fue mi pasión, es mi pasión principal hasta la fecha, y estudiando espero entregar los tenis cuando el Señor me lo requiera. Puedo decir que con esta base heredofamiliar me dediqué a estudiar a fondo la psicología en la Universidad Iberoamericana, mi alma mater, de la cual ahora me avergüenzo porque se ha degenerado, ha abierto sus aulas, sus patios, toda ella se ha abierto, se ha dejado violar, propiamente dicho, por la ideología de género de la manera más vil y repugnante. Así que no es para mí ningún motivo de orgullo señalar que soy ex Ibero. Ahora ya solo lo digo en auditorios muy preparados para entender la enorme influencia destructiva que los grupos de poder globales están teniendo en muchísimas partes, prácticamente en todos los ámbitos de la vida humana, pero en este caso de manera particular en el ámbito académico.
y de la formación de alumnos que se supone que posteriormente van a ayudar a otros a resolver sus problemas existenciales, psiquiátricos, psicológicos, etc. Bien, y seguí estudiando filosofía en el Seminario Mayor de Tlalnepantla, no estudios reconocidos, al igual que la teología, pero bueno, eso yo ya lo sabía, que nunca el gobierno mexicano me iba a dar un reconocimiento, por muchas razones, entre otras por ser nieto e hijo de quien soy. Siempre me ha tocado combatir contra el régimen, el narco régimen. Ustedes los colombianos pueden entender muy bien esto. Hagan de cuenta que en estos momentos el presidente fuera un discípulo o un ayudante o el mismísimo Pablo Escobar Gaviria. Así estamos en México y no es exageración. Bueno, seguí estudiando pedagogía, la forma de transmitir mis conocimientos. Profundicé lo suficiente para decir que hoy domino 5 disciplinas. Había olvidado una que es muy importante, la historia, pero con un enfoque al que yo le llamo la otra historia de México, la que nunca te han contado. También, por supuesto, historia universal, si bien en un grado un poco menor. Sobre historia de México debo decir que heredé de mi padre los 300 títulos físicos de los mejores autores latinoamericanos, incluyendo a don José Vasconcelos, Alfonso Junco, José Sánchez, José Fuentes Mares, Carlos Algar Acevedo y otros muchísimos, una pléyade de escritores que dejaron escrita una historia que casi nadie conoce en América Latina y por supuesto mucho menos en México y menos hoy en esta noche oscura que estamos pasando los mexicanos cuerdos y que no estamos dispuestos a besarle las botas a ese tétrico personaje al cual yo he rebautizado con el nombre de Pejelopostli, porque es como si Huichilobos o Huitzilopochtli hubiera regresado a reinar con su cuota de sangre. En los últimos 4 meses, desde que él asumió el poder, en este país ha corrido más sangre que en toda Colombia durante la época de Pablo Escobar, y ha corrido más sangre, estamos hablando de 12,000 asesinatos en solo 4 meses, debido a los conflictos de un narcotráfico que Pejelopostli ya dejó en paz y dice abrazos, no balazos. Bueno, pues estos son mis antecedentes en términos muy generales. Empezando ya propiamente la cátedra, debo decir que yo fui el alumno mejor calificado, no lo digo como presunción, simplemente como un dato interesante. Haré referencia a que fui el alumno con más alto promedio en los 4 años u 8 semestres en psicología en la Universidad Iberoamericana, cursados de 1961 a 1964. Estos 4 años me prepararon, según ellos dijeron, como un licenciado en psicología. Y cuando yo terminé la carrera, bueno, la licenciatura en psicología, la verdad es que yo tenía la sensación de que me iba a parar frente a un paciente o a sentarme, como se ocupaba en aquella época, y yo no iba a saber qué decirle, porque no tenía ninguna respuesta a ninguna de las preguntas esenciales, a ninguna de las preguntas importantes que ellos, mis pacientes de hace 56 años, querían hacerme. Básicamente podríamos reducirlas a 3 grandes preguntas que se podrían a su vez multiplicar, explorar, echar ojo de hormiga, ojo de lupa. La primera, infinitamente compleja, ¿de dónde vengo? ¿Sí? ¿Cuál es mi origen? Segunda, ¿quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Y tercera, ¿cuál es mi destino? ¿Qué hago aquí en ese planeta? ¿Para qué nací? Y obviamente, ligado a estas 3 grandes enigmas, pues el enigma de la presencia del mal en el mundo, de dónde estaba Dios cuando mi padre me violó, dónde estaba Dios cuando mi hermano mayor me hizo su esclava sexual, dónde estaba Dios cuando vi el secuestro de mi familia entera, drama que no he podido superar 30 años después, etc. Entonces me di cuenta muy pronto, en los primeros meses de práctica profesional, ya habiendo terminado la licenciatura, de que no tenía ninguna respuesta. Sí, claro, tenía el recurso a los tranquilizantes,
tenía el recurso a las respuestas tipo Nembutal o tipo Prozac para que el sujeto se fuera muy contento y me pagara algo así como decimos acá en México acerca de los albañiles, tente mientras cobro. O sea, tienda o casa, no te caigas, lápida de techo, no caigas al suelo, al menos mientras cobro mis honorarios. Y yo veía que mis maestros, todos, bueno, tal vez una que otra excepción, era lo que les interesaba. Después de cada sesión de 40 minutos, con un intervalo de 20, que se utilizaba para tomar un refresco, cobrar, estirar las piernas y recibir así 10, 12 pacientes al día. Estoy hablando de que los honorarios más baratos en aquella época de los psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras que eran mis maestros, equivaldría a $200 norteamericanos de esta fecha, al día de hoy. O sea, estaríamos hablando de 4,000 pesos por sesión. Esto en dinero colombiano no sé cuánto sea, pero era demasiado. Lo cual también a mí me causaba pues mucho rechazo. No es posible que yo cobre esta cantidad a personas que no tienen recursos para pagarlas. Ni tampoco es posible que yo los vaya a tener aquí 5, 6, 10 años psicoanalizados a razón de 3 a 5 sesiones por semana. Hay autores que calculan que por año el señor Freud se embolsaba en una moneda equivalente a su época alrededor de $600,000 por año. Así que bueno, pues así cualquiera es psicoanalista, ¿no? Esta decepción sobre mis propios estudios me llevó a estudiar profundamente la filosofía. La filosofía particularmente me llevó a reflexionar, como lo digo en la lámina que todos pueden ver, acerca de los supuestos, premisas o a prioris que los paradigmas más relevantes en la psicología, al comprender la dinámica humana y proponer la visión desde entonces. Yo a los 21 años, 23 máximo, ya tenía una visión de lo que iba a ser mi Escuela Mexicana de Psicología Realista, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito organizacional, entendiendo así la misión de la empresa que desde entonces fundé, que se llama, desde entonces, desde aquella época, Reingeniería Humana. Esto ya me permite iniciar la definición de algunos conceptos básicos para ir al fondo de lo que entiendo por psicología realista y desde ese punto de vista hacer la crítica, hasta cierto punto podría tacharse de cruel y despiadada, de lo que es el posmodernismo aplicado a la psicoterapia, a la concepción del hombre, etc. En síntesis, el posmodernismo es una visión reduccionista, una visión light, ligera, en donde todo es desechable, donde todo es transitorio, donde nada es para siempre, donde finalmente el posmodernismo ha dado paso a una serie de fenómenos de los cuales soy la inmensa mayoría de los terapeutas, cuando menos en mi país, trabajan con este lema: tú ponte cómodo, no sientas angustia, pase lo que pase, hagas lo que hagas, tienes derecho al placer, vive tu futuro en libertad, desecha cualquier norma homoparental, echa al caño cualquier concepto religioso, mantén una neutralidad ética y tú simplemente dedícate a que tu pasajero, si se quiere tirar de cabeza al abismo, cuando menos entre en estos momentos y su despeñe, esté muy cómodo y con una ansiedad, angustia controlada lo mejor posible. Ese es tu trabajo y ninguno otro. Obviamente esto me llevó a una rebelión absoluta. Dije, yo no voy a estudiar ni voy a cobrar porque alguien se ponga cómodo y lo tire yo al despeñadero de su existencia. Por lo cual profundicé mucho mis estudios de historia, debido a que nací en una familia de historiadores. Mi abuelo, mi padre, dejó 24 títulos sobre la verdadera historia de México. Los traigo todos en mi disco duro. Y por supuesto, desde esa fecha, 25, 26 años, me di un clavado tremendo en teología para poder distinguir, como ejemplo lo pongo, este dilema: acción diabólica o enfermedad, locura o maldad. Existe la libertad, a veces está restringida, es obvio. Existe la libertad plena, existe el pecado.
ese acto doloso, con premeditación, alevosía y ventaja, que requiere un lúcido conocimiento, una plena advertencia, un total consentimiento. Y pronto descubrí, mucho antes de los 30, que la principal fuente de angustia existencial, neurosis, psicosis, claro, no me refiero a las orgánicas, sino a las existenciales, a las noogénicas, a las vitales, estaba ligado obviamente al pecado propio e incluso al de los padres y en algunas ocasiones incluso al de los abuelos. Sin que esto quiera decir que yo creo en esas vaciladas, no sé cómo se diga en Colombia, pero acá se dice vaciladas, tonterías, estupideces de las runas vikingas o de las larvas astrales o de las constelaciones familiares, ahora tan en boga, que no son más que otro gran fraude para el gran público, como acá decimos, de chairos, o sea, de gente que no sabe, que no sabe. Esto es entonces un panorama general de lo que me motivó a crear, con un fundamento axiológico, una absoluta no neutralidad ética. Sí tomo partido por la ética, de tal manera que si me preguntan, oye Juan Bosco, ¿y realmente tú a qué te dedicas? Pues mira, yo me dedico a desarrollar, a entrenar, a gestionar, a implementar, a crear hábitos virtuosos en cada uno de mis pacientes. Mi lema es, bueno, tengo muchos, pero aplicado a esto: no te esperes a sentirte bien para hacer el bien. Haz el bien, por limitado que te sientas, por limitado que estés, y te sentirás bien, y no solo, estarás y serás bueno. Entonces podríamos decir que soy un entrenador en virtudes básicas, las naturales, las que cualquier ser humano puede compartir con cualquiera otro, independientemente de su religión, su origen racial, su nacionalidad, el sistema político bajo el cual gima o bajo el cual se desarrolle. Y me refiero a la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, que suelen ser 4 virtudes muy ausentes y ni siquiera conocidas, ya no digamos prácticamente, sino ni siquiera conceptualmente, por la inmensa mayoría de mis compatriotas. Y desde luego, un fortalecimiento de la fe en su fundamento racional. Creo, lo puedo decir, con las listas de mis pacientes curados, remitidos, superados en los últimos años, que pasan de 200,000, que muchísimas veces he logrado conversiones religiosas a la par con curaciones que podrían, por charlatanes, considerarse como milagrosas. Al manejar el concepto de fe racional, si es verdad en fe, es verdad en ciencia; si es verdad en ciencia, es verdad en fe y en religión, porque la verdad es una sola. Entonces, los conceptos básicos que yo comienzo a desarrollar desde antes de los... Perdón, Juan, Sí, ¿podrías ampliar la pantalla, por favor, para poder ver bien la presentación, que se ve un poco cortado? sí, cómo no. El problema es que si la amplío... Ah, pero no hay problema, tú me sigues viendo, ¿verdad? A ver, ahí cómo la ves. Sí, ahí se ve mejor. Ah, Perfecto. muy bien. Entonces Muchas vamos a gracias. ver la definición de algunos conceptos. Axiología. Sí, la Escuela Mexicana de Psicología Realista hace una crítica feroz, una crítica drástica a todo enfoque posmoderno que declare ser éticamente neutral. Exactamente, la Escuela Mexicana propone un modelo adverso o contrario a esto. Nos fundamentamos en la axiología, es decir, en la parte de la filosofía que estudia la teoría de los valores, la ética. Pero fíjense, amigos, no vamos a estudiar ética para saber qué es, sino para ponerla en práctica. Dejemos a los teóricos, a los que están encerrados en sus laboratorios, en sus gabinetes, que aprendan ética y que después vivan como se les dé la gana. Tenemos acá en México personajes tremendamente famosos, que fueron incluso doctores en teología, maestros de alto nivel en ética, y que sin embargo hoy se sabe fueron modelos de corrupción, de narcotráfico, de pederastia, de violación, de desviaciones sexuales LGTBI, más todas las letras que se junten de aquí a fin de año. Entonces, en el contexto de esta investigación que comienzo antes de mis 30 años de edad,
yo parto de la axiología, es decir, hago un análisis a fondo, y lo sigo haciendo, de las premisas o supuestos acerca de los mecanismos de valoración. ¿Qué es realmente lo valioso en la vida humana? Esto es el punto de partida mediante el cual me opongo desde hace ya casi 40 años a la ausencia de axiología, a la ausencia de valores objetivos en el mundo del posmodernismo y del reduccionismo psicológico, del cual pondré algunos ejemplos más adelante. ¿Quieres que haga una pausa o continúo? ¿Julián? Juan, puedes continuar tranquilo. Perfecto, muy bien. Entonces, primero, la Escuela Mexicana de Psicología Realista, como cualquier otra escuela, el mismo Freud, el mismo Adler, el que gusten, tiene una cosmovisión. Nada más que la cosmovisión de esos autores reduccionistas y que han afectado tanto al mundo actual, siendo los promotores del posmodernismo. Se puede decir que Freud es uno de los 7 grandes arquitectos de la cultura de la muerte, tema que sería apasionante poderles dar en alguna otra ocasión. Freud tiene una cosmovisión muy opuesta, muy diferente a la de Jung, a la de Adler. Igualmente yo tengo una cosmovisión radicalmente opuesta y distinta a la que pueda tener cualquier otro autor que no sea realista. La cosmovisión es una teoría o una posición racional acerca, a veces es irracional, acerca del origen y de la historia del mundo o el universo. En la cosmovisión reduccionista postmoderna, podríamos decir que se reduce a esto. El mundo no necesitó una causa formal, ni una causa eficiente, ni una primera causa. El mundo se hizo solito por azar. Bueno, aparte de que matemáticamente esto ya está demostrado como una absoluta falsedad, quiero entonces que concluyan todos cuál es la cosmovisión acerca del universo y el mundo y el origen de la vida en una persona o en muchísimas personas de corte reduccionista y posmoderno que no incluyen el concepto de primer motor, no incluyen el concepto de causa eficiente, no incluyen el concepto de lo que es realmente la persona humana, y entonces reducen a la persona humana a no es más que. Para Freud no es más que el líbido, impulso, instinto sexual. Para Adler no es más que voluntad de poder. Para el conductismo no somos más que reflejos condicionales operantes, inhibidos o reforzados. Y así, cada uno de ellos tiene su cosmovisión, generalmente tremendamente chata, tremendamente cortada. Y entonces en estos momentos yo puedo decir cuál es mi cosmovisión. Bueno, pues el planeta, el origen, la creación, el cosmos tiene un origen y se llama causa eficiente, sin la cual sería imposible considerar la existencia de ningún ser. Y en este contexto, el ser humano también tiene un origen, y lo diré sin utilizar terminología religiosa. Fíjense ustedes, queridos amigos, si el ser humano es inteligente, su causa formal, su causa eficiente, aquella causa que hizo capaz que nosotros fuésemos seres inteligentes, evidentemente, la causa eficiente de la humanidad, pues es un ser inteligente. Y si somos seres vivos, pues ese ser es un ser vivo. Y si se es vivo y se es inteligente, pues evidentemente es un ser consciente. Y si es un ser consciente y libre, obviamente no estamos hablando de algo, sino de alguien. Y esto es una concatenación lógica de la cual parte mi definición de mi concepto del mundo y del sentido de la existencia humana. Nuestra existencia humana es entonces, somos un ser para la eternidad. Somos un ser eco, en unión con la tierra, bio, con las funciones típicas de los animales, nacer, crecer, multiplicarse y morir, psíquico, consciente, libre, volitivo, capaz de tomar decisiones, capaz de sujetar los impulsos más fuertes, no digo instintos,